Durante generaciones, los galeses soportaron leyes severas, dificultades económicas y exclusión del poder bajo el dominio inglés. En 1399, cuando Enrique IV arrebató el trono a Ricardo II, esas tensiones se agudizaron aún más. Un año después, Owain Glyndr, terrateniente y soldado galés, saltó a la fama tras una disputa de tierras con el inglés Lord Reginald Grey. Lord Reginald, partidario del nuevo rey Enrique, se había apropiado ilegalmente de algunas tierras de Owain. Lo que comenzó como un conflicto personal, rápidamente se convirtió en un levantamiento nacional a medida que el apoyo galés a Glyndr se extendía por todo el país. Lord Reginald provocó entonces falsamente que se presentaran cargos de traición en su contra. En respuesta, Glyndr se autoproclamó el verdadero príncipe de Gales e inició una rebelión. Los hombres de Owain se extendieron rápidamente por el noreste de Gales. La mayor parte del norte y centro de Gales se pasó a su bando, y los asentamientos leales a los ingleses fueron atacados. El primer objetivo fue la ciudad de Ruthin y la fortaleza de Lord Grey, el castillo de Ruthin. Las puertas de la aldea fueron asaltadas, la aldea saqueada y el castillo asediado. Para el 23 de septiembre, Owain avanzaba hacia el sur, atacando el castillo de Powys y saqueando Welshpool. Casi al mismo tiempo, los hermanos Tudor de Anglesey lanzaron una guerra de guerrillas contra los ingleses. Los Tudor de Penming eran una prominente familia de Anglesey, estrechamente vinculada al rey Ricardo II. William ap Tudor y RHYS ap Tudor eran líderes militares de un contingente de soldados reclutado en 1396 para proteger el norte de Gales de cualquier invasión francesa. El rey Enrique IV de Inglaterra, a su regreso de la invasión de Escocia, dirigió su ejército de unos 13.000 hombres hacia Gales. En una rápida campaña, Enrique dirigió a su ejército por el norte de Gales. Fue acosado constantemente por el mal tiempo y los ataques de las guerrillas galesas. Al llegar a Anglesey, asoló la isla, quemando aldeas y monasterios. RHYS ap Tudor lideró una emboscada a las fuerzas del rey en un lugar llamado Rosfaur. Los hombres de Glyndr aprovecharon su conocimiento del terreno. En lugar de enfrentarse al ejército inglés en una batalla abierta, esperaron hasta que la fuerza estuviera dispersa y vulnerable. Los combatientes galeses atacaron entonces repentinamente desde su escondite, golpeando con rapidez y sembrando la confusión y el pánico entre las tropas inglesas. El grueso del ejército se retiró a la seguridad del castillo de Beaumaris, mientras que los que quedaron aislados fueron asesinados. El Viernes Santo de 1401, el castillo de Conwy, una gran fortaleza de piedra construida por Eduardo y junto al río Conwy, estaba poco vigilado porque muchos de los soldados ingleses asistían a la iglesia. Todos los guardias, excepto 5, habían salido del castillo para asistir a misa. El castillo era uno de los más fuertes del norte de Gales, con altos muros, 8 torres y una posición dominante sobre la ciudad y el río. Los dos primos galeses, RHYS y William, se acercaron a la puerta, fingiendo ser carpinteros enviados a realizar reparaciones. Los guardias los dejaron entrar sin sospechar. Una vez dentro del castillo, los dos hermanos galeses atacaron a los pocos guardias de servicio. Tras librarse de ellos, abrieron la puerta y los soldados galeses que los acompañaban y que acechaban en las cercanías irrumpieron, tomando el castillo. Con el deterioro de la situación para los ingleses, el rey Enrique nombró a Henry Percy, conocido popularmente como Hotspur, su principal lugarteniente y justiciero en el norte de Gales. El tío de Hotspur, el conde de Worcester, tenía un cargo similar en el sur. Sus funciones eran sencillas: poner orden en el país. Henry Percy llegó al recién capturado castillo de Conwy con 120 hombres de armas y 300 arqueros. Sabía que se necesitaría mucho más para entrar en una fortaleza tan formidable, y se vio obligado a negociar. Se llegó a un acuerdo y el castillo regresó a los ingleses.
pero perderlo tan fácilmente aún tendría graves consecuencias psicológicas para los ingleses. Unos meses después de la toma del castillo de Conwy, las autoridades inglesas organizaron más expediciones punitivas al centro de Gales. Se reunió una fuerza inglesa de unos 1.200 hombres. Se les ordenó avanzar hacia el este a través de Gales Central con el objetivo de dar caza a Owain. Al mismo tiempo, Owain y sus seguidores avanzaban por la misma región. A medida que las fuerzas inglesas avanzaban tierra adentro, se adentraron en el terreno pantanoso de las tierras altas alrededor de Mylny de Deilgen. Al ver al ejército inglés desplegado y luchando en las colinas, Owain decidió enfrentarlos y cargó contra ellos desde la cima de la colina. El ejército inglés tuvo dificultades para responder y la confusión se extendió entre sus filas. Lo que comenzó como un avance organizado se convirtió rápidamente en una retirada desordenada. Las fuerzas galesas aprovecharon su ventaja y las tropas inglesas fueron obligadas a bajar de la montaña. Muchos murieron durante la retirada, mientras que otros huyeron presas del pánico. A pesar de la inferioridad numérica, el ejército de Owain obtuvo una victoria clara y decisiva, matando a unos 200 soldados ingleses. El año terminó con la batalla de Tutil, una batalla inconclusa librada durante el asedio de Owain al castillo de Caernarfon. Los ingleses comprendieron que si la revuelta seguía prosperando, se extendería a aún más regiones. A principios de año, Owain capturó a su archienemigo, Reginald Grey, en una emboscada cerca de Ruthin. Lo retuvo para pedir un rescate. Durante un año hasta que recibió un cuantioso rescate del rey Enrique. En el verano de 1402, la lucha por Gales alcanzó un punto de inflexión en una tranquila ladera cerca del pueblo de Bringlas. Durante 2 años, Owain Glyndŵr había desafiado a la corona inglesa, decidido a aplastar la sublevación. El rey Enrique IV envió una poderosa fuerza de unos 3.0 hombres al centro de Gales bajo el mando de Sir Edmund Mortimer, un noble experimentado y soldado de confianza de la corona. La misión de Mortimer era clara: localizar a Owain, derrotarlo en batalla abierta y acabar con la rebelión de un golpe decisivo. El ejército galés, mucho más reducido, con unos 1.5 hombres, dividió sus fuerzas. Un grupo se apostó en la cima de la colina para atraer a los hombres de Mortimer a la batalla, mientras que el resto se ocultó en un valle cercano junto a la colina. El ejército de Mortimer avistó a los soldados galeses apostados en la cima de la colina y, confiados en su superioridad numérica, avanzó sobre las líneas galesas. Al ascender la ladera, las ráfagas de flechas de un arquero de la línea Wayne llovieron con efectos letales. Mientras ambas fuerzas se enfrentaban, la división galesa, oculta en el valle, se movió para cortar el paso a los ingleses. Cuando ambos ejércitos finalmente se enfrentaron en la ladera, los hombres de Mortimer fueron atacados repentinamente por el flanco derecho y la retaguardia por tropas galesas que se habían ocultado en el valle. En la feroz lucha que siguió, algunos arqueros galeses del ejército de Mortimer incluso cambiaron de bando y se unieron a las fuerzas de Owain. Entonces llegó el momento que selló el destino de la batalla. Sir Edmund Mortimer fue herido y capturado. Con su comandante apresado, el ejército inglés se derrumbó. Algunos huyeron del campo de batalla, otros fueron aniquilados en el mismo lugar. Contra todo pronóstico, Owain no solo sobrevivió al ataque del rey, sino que lo destruyó. Se estima que 1.500 soldados ingleses habían muerto, mientras que solo unos pocos cientos de galeses habían muerto. La victoria en Bringlas conmocionó a toda Gran Bretaña. Por primera vez, la rebelión ya no se consideraba un disturbio local. Ahora era una auténtica amenaza para la autoridad real. Cuando llegó a Londres la noticia de la captura de Mortimer, muchos esperaban que el rey Enrique IV pagara su rescate. No lo hizo. Mortimer quedó en manos galesas, una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Sintiéndose abandonado por la corona a la que había servido, Mortimer tomó una decisión crucial. Se unió a la causa de un Wayne y más tarde se casó con una miembro de su familia,
convirtiendo a un antiguo enemigo en uno de los mayores aliados de la rebelión. A partir de ese momento, el conflicto en Gales se convirtió en algo más que una revuelta, se convirtió en una lucha por la independencia, apoyada no solo por combatientes galeses, sino también por poderosos nobles ingleses que ahora se enfrentaban a su propio rey. En 1403, la revuelta adquirió un carácter verdaderamente nacional en Gales. Mientras Swaine marchaba por el valle de Taiwe, en el sur de Gales, aldea tras aldea se unieron a él. Los trabajadores y artesanos galeses abandonaban a sus empleadores en Inglaterra y regresaban a Gales en masa. Las costumbres y los castillos ingleses en Gales cayeron o sus habitantes se rindieron. Caratan, una de las principales bases de poder inglesas en el suroeste de Gales, cayó y fue ocupada por Oane. Avanzó hacia el sureste, tomando aldeas cerca del castillo de Cardiff y el castillo de Newport. Al finalizar el año 1403, la rebelión seguía más fuerte que nunca. Al año siguiente, Oane reforzó su posición tomando los poderosos castillos occidentales de Arle y Aberystwyth. Decidido a afirmar su autoridad, Oane estableció su corte en Arle y nombró a Gruff Young canciller. Con figuras destacadas acudiendo en masa a su lado, el poder inglés en Gales se redujo a poco más que unos pocos castillos aislados, ciudades amuralladas y casas de mana fortificadas. Swaine demostró su nueva autoridad al ayudar a negociar el contrato tripartito con Edmund Mortimer y Henry Percy, conde de Northland. El acuerdo establecía cómo dividirían Inglaterra y Gales si lograban conquistarlos. Swaine gobernaría Gales. Los Mortimer controlarían el sur y el oeste de Inglaterra, y Thomas Percy, conde de Worcester, tomaría el norte. En 1406, Anne estableció su programa nacional, declarando su visión de un Gales independiente con su propio parlamento y una iglesia galesa separada, pero la rebelión pronto comenzó a flaquear. A principios de ese año, sus fuerzas sufrieron una importante derrota en la batalla de Pulmelon, derrotadas por un ejército inglés liderado por Richard Grey, barón de Codner. Según Adam, el rey Enrique ordenó posteriormente la decapitación de 300 prisioneros galeses en las afueras del castillo de Asos. Más de 1000 soldados galeses murieron ese día. Aún más perjudicial para la rebelión fue el desembarco de tropas inglesas en Anglesey desde Irlanda. Durante el año siguiente, la desaparición de Owain Glyndŵr profundizó su leyenda, convirtiéndolo de un rebelde derrotado en un símbolo perdurable de la identidad y la resistencia galesas. Aunque se restableció el dominio inglés, el recuerdo de un Gales unido que luchaba por su propio parlamento, leyes e iglesia fue imborrable. Mucho después de que la rebelión se desvaneciera, la visión de Glyndŵr perduró, inspirando a las generaciones futuras a creer que Gales podría algún día erigirse como una nación con pleno derecho.